Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. A ver, arrancamos de una vez con el contenido. Toda la agenda informativa en Venezuela, absolutamente toda, hasta la chavista, gira en torno a las sanciones y al bloqueo total impuesto este lunes 5 de agosto por el presidente número 45 de los Estados Unidos, que es Donald Trump. Esto tiene una relevancia sin precedentes. Sin precedentes primero porque desde el punto de vista histórico, Venezuela nunca ha recibido una sanción de este tipo, prácticamente de ningún tipo, hasta que el chavismo llegó al país. Pero también entendiendo la particularidad del momento con un estado criminal que ha decidido secuestrar el destino de la nación y que ha hablado de unas supuestas negociaciones, conversaciones, etc. En Barbados originalmente se dieron hace casi un año atrás en La Habana, luego fueron a Noruega y finalmente continuaban en Barbados hasta el día 7 de agosto, es decir, hace apenas, ¿qué será? Hace 24 horas atrás, cuando decidieron levantarse. Hay distintas voces que han, que han levantado su voz. Algunas a favor, otras en contra. De las que están en contra del bloqueo total por parte de Estados Unidos se encuentra Michelle Bachelet, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ha dicho, y cito textualmente, se refiere a las sanciones de Estados Unidos como extremadamente amplias y advirtió que podrían exacerbar la crisis que vive el país, especialmente en áreas de la salud y la alimentación. Y yo le diría a la señora Michelle Bachelet, que ella estuvo en el país, le diría lo siguiente: sí, creo que va a empeorar la situación de la salud y de la alimentación en Venezuela. Ahora, la gran pregunta acá es, ¿irá a empeorar a causa del bloqueo total que existe ahora sí en contra del régimen y del Estado criminal? ¿O si va a empeorar como una respuesta a la política de Estado del régimen criminal? Porque en lo que sí estamos seguros es que es la oportunidad de oro desde el punto de vista político, desde el punto de vista del discurso que se maneja, es la oportunidad de oro para Nicolás Maduro y para el estamento, las élites que controlan y que soportan al poder. Es la oportunidad de oro para, a través de ese argumento, justificar incluso situaciones mucho peores a las que hemos vivido y que pudieran ser generadas a través de sus propios laboratorios para hacerle creer o a la población o a los países de nuestro continente que son más sensibles al tema de si se debe aplicar o no a cualquier tipo de sanción, hacerles creer que no se debe aplicar este tipo de bloqueo, entre otros. Son preguntas que uno se hace, porque si al caso vamos, sí, en efecto, las empresas que comercializan con el régimen venezolano y que tienen negocios con Estados Unidos no van a poder continuar porque en definitiva les van a ser congeladas sus cuentas. Eso lo entendemos perfectamente, pero también entendemos perfectamente que hay dos excepciones al bloqueo total impuesto por Donald Trump el lunes pasado. La primera excepción tiene que ver con alimentos y medicinas que se manejen a través del sistema de la ayuda humanitaria. ¿Por qué no permitir la ayuda humanitaria en Venezuela? Y el segundo elemento, aquellos que propios de las iniciativas que emanen desde la coalición liderada por el presidente Juan Guaidó. Por ahí Guillermo con nosotros dice: saludos Vladimir desde Bogotá, Dios te bendiga, igual para ti. Selem Rob dice: esta crisis viene desde hace muchos años en la salud, la educación, la alimentación, el empleo. Muchísima gente conectada, muy querida, conectada desde el día de hoy. Por ejemplo, Carolina desde Santiago de Chile. Déjenos saber desde dónde se están conectando el día de hoy. Bueno, el hecho es que aparte de Michelle Bachelet, hablar de algunas voces disidentes en Venezuela, estaría el de Rafael Uzcategui, presidente o secretario general de Provea. Él está en desacuerdo con el bloqueo, dice que por supuesto esto tiene que ver también con un empeoramiento que ocasionaría un empeoramiento a la situación que ya se vive en Venezuela, etc. Son voces que han salido disidentes y que me pareció interesante poderlas incorporar con todos ustedes.
por ahí, nuestra querida Claudia desde Arequipa, en Perú, y en el Facebook Live comenzamos desde muy temprano con problemas con la conexión. Les pido que disculpas y que me dejen saber si, bueno, al menos les está llegando parte de la transmisión. A ver, lo que a partir del bloqueo, que es la noticia central, la otra gran noticia que ustedes ya la conocen, a Suárez nos saluda desde Uruguay, al sur de nuestro continente, es la suspensión del diálogo por parte del régimen de Maduro. Y qué bueno que ocurrió. ¿Por qué qué bueno que ocurrió? Bueno, porque sencillamente sabíamos que al recibir la más mínima y creíble amenaza, en términos prácticos, pues automáticamente veríamos la respuesta natural por parte del régimen de Maduro. Lo hemos dicho, Maduro se ha sentado, el Estado criminal se ha sentado en Barbados, se ha sentado con la coalición liderada por Guaidó por una sola y exclusiva razón. Y la razón es: no ha sentido ninguna amenaza y ha entendido que logra capitalizar en dos vías fundamentales. La primera, logra desacreditar a Guaidó como figura y líder político que se ha llevado el respaldo, el apoyo de la mayoría de los venezolanos. Y número dos, logra ganar tiempo, como lo ha dicho el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, en Lima, ganar tiempo de cara a muchas variables, a la variable electoral del año que viene, a la variable política, el propio desgaste que pudiera sufrir y que está sufriendo Guaidó, entre otras. Pero al verse, ahora sí, acorralado el régimen, cuando te están diciendo y ya se acabó, ahora sí tienes el bloqueo total, ahora entras en el club de los 5, Corea del Norte, Irán, Siria, a ver quién más me falta, Cuba y por supuesto Venezuela. Estás entrando prácticamente en la peor clasificación de los países que existen en el mundo. Es cierto, los 5 siguen gobernando, sus pueblos cada vez en peor circunstancia, y esa es una pregunta válida que nos tenemos que hacer también. Lo hice hace 2 días, la repito el día de hoy. ¿Cómo asegurar, porque así lo hizo John Bolton, que aquí en el hemisferio occidental va a funcionar esa sanción, siendo que tenemos otro país como Cuba en el que no funcionó? Si es verdad, las sanciones funcionaron en Panamá, el bloqueo funcionó en Panamá y en Nicaragua, pero ¿por qué habría de funcionar en Venezuela? ¿Y por qué ahora, después de tantos años, habría de funcionar en Cuba? Porque el propio John Bolton ha dicho, esto funcionará en Venezuela y en Cuba. Insistimos, son preguntas determinantes. Hay otras acciones que no conocemos, muy probablemente. Hay resultados a partir de las conversaciones en Lima que tampoco conocemos, muy probablemente, y ojalá y sean así. Pero la realidad es que a solo 48 horas, escúchenlo bien, 48 horas de haberse dado a conocer estas sanciones, apareció Maduro a través de una llamada telefónica en el programa El Mazo Dando, fatídico programa de además uno de los peores personajes venezolanos, Diosdado Cabello, bueno, hablándole, entregándole de alguna manera el testigo político a Cabello, que ya sabemos, aquí quien gobierna en Venezuela es Diosdado Cabello a través de 2 ramas fundamentales: la Asamblea Nacional Constituyente, que sabemos que no tiene ningún tipo de legalidad, pero que gobierna de facto, y además porque tiene el control del ejército. Tenemos que entender eso, tiene un ala militar Cabello, y no estoy metiendo al narcotráfico, a los grupos terroristas, a los colectivos, no estoy metiendo nada de eso. Solamente con estos 2 elementos tiene como gobernar, y ni siquiera hablar, por ejemplo, del Tribunal Supremo de Justicia, que ya ha parecido amenazar a los venezolanos. Por ejemplo, acá lo tengo, Infobae Argentina dice: la Corte chavista amenazó con castigar con severidad. A ver qué significará severidad, porque si severidad es lo que hicieron con el capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, asesinarlo vilmente, o por ejemplo lo que hicieron con el concejal Fernando Albán, de tirarlo de un piso 10. Entonces no nos imaginamos qué significaría el castigo al cual ellos se están refiriendo. De hecho, este Tribunal Supremo de Justicia chavista del régimen de Maduro volvió a apuntar contra el presidente encargado Juan Guaidó. Y a los diputados venezolanos: estemos atentos, advirtieron. Y fíjense que esta nota nos comenta que el TCJ de Maduro, entre otras, aseguró
este mismo jueves, que castigará con severidad a las personas que manifiesten cualquier apoyo al bloqueo de bienes estatales venezolanos en el suelo estadounidense decretado por el gobierno de Donald Trump. Así que si usted ha opinado, ha dicho que está de acuerdo con este bloqueo y pretende visitar Venezuela, la mejor recomendación, usted sabe cuál es la respuesta. Ni siquiera atreverse a pisar Maiquetía. La justicia venezolana estará atenta a castigar con severidad cualquier intento de apoyar sectores que tengan como propósito limitar las necesidades básicas de nuestro pueblo, según el comunicado del Poder Judicial. En el escrito, los magistrados rechazan de manera categórica, la palabrita de uso frecuente, la política de agresión sistemática, de bloqueo y congelamiento de la totalidad de los bienes venezolanos en Estados Unidos. Esta medida, que entró en vigor el lunes, tiene como único objetivo, siempre según el Tribunal Supremo de Justicia, reprimir la democracia venezolana y convertir a nuestra sociedad y sus instituciones en apéndices del gobierno de Trump. Como si ya no fuésemos una especie de viceconsulado cubano en Venezuela. Como si Maduro, para poner el mejor de los ejemplos, cuando Miguel Díaz-Canel, actual presidente, mucho decir presidente, actual dictador, lugarteniente Raúl Castro, cuando él toma el poder, cuando le es entregado por el Partido Comunista Cubano en la Asamblea Nacional, porque Venezuela ha copiado los nombres de todo lo que existe en términos de estructuras en Cuba, los dos primeros presidentes que fueron a Cuba fueron, por supuesto, Nicolás Maduro, y en el avión le dieron una colita, un aventón a Evo Morales, como ocurre. Entonces, nos preguntamos, ¿apéndice de qué o de quién? ¿Realmente estamos hablando de tener la posibilidad de ser un apéndice de los Estados Unidos? Siento que Venezuela está totalmente hipotecada a los rusos, a los chinos, a los iraníes, a los cubanos, a los peores postores. Siento que Venezuela tiene más de 20.000 agentes cubanos en el país, sin hablar de la esclavitud moderna de los Castro en Venezuela también. Pero bueno, ustedes ya lo conocen, yo lo conozco, pero la gran realidad tiene que ver con la respuesta totalmente esperada por parte de Maduro. ¿Y por qué totalmente esperada? Nos paramos de la mesa. ¿Y por qué se paran de la mesa? Porque saben que no pueden ante la realidad de este bloqueo que se les está imponiendo. Y este bloqueo, porque insistimos, muy probablemente venga acompañado por otro tipo de cuarentena o medida, no solamente unilateral por parte de Estados Unidos, sino también de otros países que pueda haber. Por ahí dice Daniel, hermano, disculpe, le escribí por el directo, pero no obtuve ninguna respuesta. Voy a revisar, Daniel. Bueno, muchísimos comentarios me llegan diariamente, te pido disculpas, lo voy a hacer. Escríbeme apenas termine el programa de nuevo para tenerte allí de primero en los mensajes que me llegan de manera directa. Alice dice, esto cambia cada minuto. Cele nos dice, venezolana desde Santiago de Chile, pero con mi corazón en Venezuela y mucho deseo de regresar. Nos saludan desde Santiago de Chile. Dice Cele, nos dice, son unos narcoasesinos, todos los del narcorégimen. Por ahí Vivi nos dice, el daño derivado de las sanciones o bloqueo lo sufrirá el régimen. El venezolano ya vive en la miseria, no más negociaciones. Un buen ejemplo, la FAO, que justamente la agencia que se encarga de revisar, de hacer seguimiento a la alimentación por parte de la ONU, bueno, salió y dijo que el 77% de los venezolanos están en una condición de extrema pobreza y que no pueden alcanzar sus recursos para comer. Por ahí nos saludan desde Sydney, también desde Liverpool. Patti Macielo, bienvenida, pero bueno, muchísimas gracias a todos, desde Argentina, desde Lima, desde, ¿qué más? Portugal, Quito, Panamá. Bueno, por ahí nos pregunta Franklin sobre la noticia de Panamá en contra de Diosdado. Pues muy bueno, no solamente en contra de Diosdado, sino también de los narcosobrinos que han vuelto a relucir. También dice, y Empresas Polar se iría de Venezuela. Saludos de Bogotá, Vladimir. Bueno, Empresas Polar hace rato tiene buenas actividades comerciales, no solamente en nuestro continente, también en Italia, por ejemplo. No sé hasta dónde podrá llegar. A Suárez ya nos saluda desde Uruguay, creo que ya la había saludado por allí. Dice, se paran de la mesa y ahora qué, Guaidó seguirá insistiendo. Muy buena pregunta. Fíjate, y voy a responderla de una vez. Por ahí Elena también nos saluda, pues muchísimas gracias de Venezuela, dice, hijo, siempre te veo, que Dios te bendiga, muchísimas gracias, que Dios me la bendiga también. A ver, voy a la pregunta de Yasuni Torres. Él dice, ¿qué pasa? Se paran de la mesa y ahora qué, Guaidó seguirá insistiendo. Hace apenas unos 15 minutos tuve una entrevista para IVP Radio con Unai Amenábar y Albani Lozada, grandes periodistas venezolanos, entrañables periodistas venezolanos, y ellos me hacían exactamente la misma pregunta. Yo les decía, mira, la única manera
en la cual Guaidó se vea en la posición para sentar a esta gente de nuevo, tiene que ser ahora bajo el esquema de la ofensiva. Es decir, Guaidó no está en posición de eliminar las sanciones que ha impuesto Estados Unidos. ¿Por qué? Porque primero Estados Unidos no juega a carritos. Si decidió después de 30 años aplicar esta sanción a Venezuela, no la va a quitar porque Guaidó se lo pida. Este es el primer elemento. Y qué bueno, ¿saben? Qué bueno que eso no sea así. Que eso sea así. Es decir, qué bueno que Guaidó no tenga la capacidad para pedirle a Estados Unidos que la elimine. Excelente. Porque si algo tenemos que quitarle de las manos a la dirigencia política en Venezuela, sea cual sea, es la posibilidad de incidir con el más mínimo riesgo, siquiera, para que permanezcan en el poder. Entonces, la única manera en la cual pues se podría convencer al régimen, al Estado criminal, es decirle, bueno, está bien, vamos a sentarnos de nuevo, las sanciones se mantienen, excepto que ustedes hagan A, B, C, D y Z. ¿Ustedes creen que lo van a hacer? Yo no lo creo. Pero bueno, es un escenario que uno tiene que manejar. Y un escenario que uno tiene que manejar porque aquí la gran respuesta a lo que ocurrió el día de ayer, me refiero a la orden que según Jorge Rodríguez, supuesto ministro de Comunicación en Venezuela, le emanó Nicolás Maduro de levantarse de la mesa, es una respuesta a que el régimen, el Estado criminal en Venezuela, no está negociando con Guaidó, no está negociando con la coalición liderada por Guaidó. Y eso había que entenderlo hace rato. Estaban simplemente jugando con Guaidó y con la oposición, con la coalición de Guaidó, porque no sentían ninguna amenaza creíble. Resulta que la negociación en términos reales está, por ejemplo, con Estados Unidos. Si no, ¿por qué levantarse? ¿Por qué no continuar? Si supuestamente se ha avanzado muchísimo, como se había dicho el viernes pasado, que para a principios de esta semana tendríamos información concreta. Entonces, insisto, qué bueno que Guaidó no tiene la potestad ni la capacidad para pedirle a Estados Unidos que le quite este bloqueo total al régimen de Maduro. La única manera, insisto, sería esa. Ahora, también me preguntaban, bueno, ¿aún así crees que el régimen de Maduro se vuelve a sentar? Yo sí creo que se va a volver a sentar, pero en este momento están replanteándose la estrategia. Esta gente lo que sí sabe es establecer estrategia. Lástima que para mal y no para bien. Ellos deben estar planteando escenarios, y un escenario que es, a mi juicio, uno de los más claros, tiene que ver con que ante ya un bloqueo total, probablemente ellos procuren destruir de raíz el problema que se enfrentan ante la Asamblea Nacional Venezolana, ante Guaidó y ante los diputados de la Asamblea. Cada vez ya lo han hecho, no es nuevo, lo que le falta es la estocada final, pero probablemente procuren algo así, incluso hasta pudieran jugarse a última hora una ficha de una constitución que esté por allí remendada, la cual obligue supuestamente a reformar todos los poderes e ir a elecciones generales para hacer caída, borrón y mesa limpia. A ver, nos dice Cele, son expertos en trampa y lo siguen diciendo los noruegos. Patty dice, haciendo el tiempo hasta que ya se vieron acorralados, no sé para qué se presta para eso, tal cual ganando tiempo. Guaidó lo sabía, ganando tiempo, nos dicen por allí. L. Cristina dice, me encanta tu programa, eres excelente periodista desde Argentina, muchísimas gracias. Ali nos dice, ¿qué es lo que pasa con Guaidó, el diálogo y Estados Unidos? Bueno, hay muchos elementos que tendríamos que analizar. Yo sigo apoyando a Guaidó, lo critico cuando lo tengo que criticar, pero entiendo también que Guaidó no responde única y exclusivamente o a la petición del pueblo venezolano o a una acción o determinación por parte de Estados Unidos. El mejor ejemplo es que Guaidó ha visitado buena parte de los países de nuestro continente y no ha visitado todavía Estados Unidos. Este es uno de ellos. El segundo tiene que ver con que las declaraciones de Guaidó se parecen mucho más a las del Grupo de Contacto, el Grupo de Lima, la Unión Europea, a las que, por ejemplo, emite Estados Unidos, Canadá, Panamá, etc. Entonces, ante esa realidad, seguimos asumiendo que este tipo de conversaciones han sido peticiones por parte de estos organismos multilaterales que han intentado lograr la salida pacífica del país. Ahora, insisto, qué bueno que pase todo lo que está pasando, porque volvemos a la raíz del problema, y la raíz del problema tiene que ver con que el régimen o el Estado criminal venezolano no cree en democracia, no cree en salida política y negociada, no cree en elecciones, solamente cree en permanecer en el poder a costa de lo que sea. Y ante tal situación nos preguntamos, ¿será suficiente solamente llegar al bloqueo total?
Algunos dirían, bueno, estás aupando a los más extremistas. Yo me hago las preguntas porque hay que hacérselas. A ver, vamos a ver qué más tenemos por acá. No sé para qué se prestan a esto. Esto creo que lo había comentado. Leonardo, un abrazo. Dice, excelente programa, Vladimir. Siempre te veo los martes, el programa de Gaby Patiño. Así es, de Santiago. Y te doy gracias por mantenernos informados. Gracias a ti. Pati dice, pero ¿hasta cuándo la comunidad internacional seguirá insistiendo con el diálogo? Una pregunta que también me hago. Lo que pasa es que no es fácil, Pati, y menos hablando de nuestro continente, de pensar en una salida a través de la vía de las armas desde el punto de vista internacional. Hay muchos elementos en factor que son bien complejos. A ver, nos dice además Vladimir, ellos mismos lo dijeron con el contraataque, eso es correcto, a los que llaman traidores. También nos pregunta qué opina sobre la Unión Europea, que no esté de acuerdo con las sanciones. Bueno, un poco el estilo, no me sorprende la verdad. A Suárez dice, ¿será posible que con estas acciones de Estados Unidos el TIAR también se active? No es determinante, no es vinculante, pero si se quiere, cada vez estamos más cerca del TIAR. Y en términos prácticos, siempre lo he dicho, aunque el TIAR no haya sido, que me refiero al TIAR, para los que no lo saben, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, no haya sido aprobado nominalmente en términos reales, hay acciones concretas que se enmarcan dentro del TIAR. Y esas acciones tienen que ver con sanciones, bloqueos por parte de varios países de nuestro continente: Estados Unidos, Canadá, Panamá, Argentina, Colombia, etcétera. Eso es importante destacarlo. Por ahí nos dice nuestra queridísima Gaby Patiño, que está con nosotros. Un honor tenerte acá en tu casa, mi gran colega y amiga desde Chile. Nos dice, según Gustavo Tarre Briceño, embajador venezolano en la OEA, dice, Guaidó no quiere que alguna vez se diga que su gobierno, me disculpan, no hizo todo el esfuerzo en una salida negociada. Declaraciones de hace una hora atrás. Qué buen aporte que nos hace nuestra querida Gaby Patiño. Dice Yasuni, sí, lo hicieron en Panamá y por menos, ¿no? Pues sí, lo hicieron en Panamá, lo hicieron en Nicaragua en el 76, si mal no recuerdo, lo lograron. Leonardo dice, pienso que no debe haber negociaciones. El hambre y las muertes de los venezolanos no se puede negociar. También nos comentan, al estar acorralados van a arremeter contra todos los que somos oposición si disparan sin discreción en una manifestación. A ver, vámonos con el Facebook Live. Por cierto, gracias por compartir el programa. Aquellos que se están conectando ahora pueden hacer lo propio. Van a la parte inferior izquierda y le dan compartir. De esa manera nos están apoyando enormemente. Nos saludan desde Missouri, en USA, en Estados Unidos, desde Houston, desde Caracas, desde Paraguay, desde Chile. María Arias dice, ellos creían que estaban con las gallinas o con gallinas y se encontró con gallos, se corrieron, son unos cobardes, tramposos. Dios tiene el poder. No está fácil, pero sí lo lograremos. Hacer libres. Por ahí mi queridísima Marandreina Gil con nosotros, Violeta Guerreros de Venezuela. Bueno, justamente nos dice Daniel, hicieron al joven de 16 años, le quitaron su vida y su vista. Eso es muy importante porque otra vez vamos a las declaraciones, nefastas declaraciones, por ejemplo, de Timoteo Zambrano, hablando de la improcedencia, de la impertinencia casi que de la aprobación del TIAR por parte de la Asamblea Nacional. Y nos preguntamos, ¿y qué hay de los asesinatos, de las violaciones, de las vejaciones por parte del régimen de Maduro durante todo este tiempo? Mientras han estado sentados, están haciendo lo que les da la gana. Así de sencillo. Sigo adelante. Carlos Márquez con nosotros. Dice que hay mala conexión desde Cañete, en Lima. Javier nos saluda desde Massachusetts. Osmeiro Villasmil dice, ¿qué se sabe de las sanciones provenientes de Brasil? No tengo información, voy a averiguarla. Ibrahim Gómez dice, se le acabó el juego a Maduro de la mesa del diálogo, que dijo Maduro que podrían durar años. Eso es correcto. Marlene Oviedo dice, hoy cumple Putin 20 años en el poder. Javier Prieto dice, la expresidenta argentina conectado con los narcos maduristas está sancionada, según entiendo no. Marlene Oviedo dice, pueden volver a sentarse, pero el que tranca el juego es Trump. Carlos Torres dice, entonces si cae el gobierno chavista seremos gobernados por dirigentes de la oposición que han sido cómplices con los chavistas. Es una gran pregunta. Una gran pregunta, porque además tenemos que ir pensando justamente en eso. ¿Cómo hacemos para no caer en lo mismo, en algo ligeramente mejor o en algo peor? ¿Cuáles serían esas condiciones que tendríamos que establecer? Porque lo que sí es cierto es que parte del próximo gobierno que esté en el país, desgraciada y lamentablemente, va a haber gente contaminada. Y tenemos que ver cómo resolverlo. Y ojo, no solamente el gobierno, seamos sinceros, en cualquier esquina del país estamos contaminados. ¿Por qué? Porque un Estado criminal nos obligó a convertirnos en criminales, a vulnerar, a violar, a traspasar los límites de la ley. A todos, a ustedes y a mí. El que no la haya hecho,
pues es un santo y debería estar en el cielo. Todos, de alguna manera, nos hemos visto obligados a ser parte de la degradación moral, ética y de valores en nuestro país. Sigo adelante, Yelitza Escobar con nosotros, Elías Prato también, Regina dice, saludos desde Puerto Ordaz. Se hacía dichos diálogos para complacer a Europa, que aún no creen lo que se vive en Venezuela. Estados Unidos se cansó de tonterías, el régimen se va a poder sentar porque quiere seguir teniendo apoyo europeo. Isabel Aguiar dice, este régimen nos tiene bloqueados todo avance desde hace años. Lo que pasa es que ahora son ellos los narcodelincuentes y genocidas y todo su entorno los que fueron bloqueados. Fabricio Granados dice, saludos Vladimir, un abrazo desde Costa Rica, viva Venezuela, y seguiremos apoyando desde aquí por su libertad y encontrará en contra del régimen de Nicolás Maduro y sus compinches. Gracias Fabricio Granados, un abrazo para ti, bienvenido a tu casa, mi querida Maru Salazar. También por ahí Julio dice, ahora falta que la Unión Europea se sume y apriete la soga al régimen. Por ahí Milagros también nos comenta, el gobierno de delincuentes dejará semillas sembradas. Gaby Patiño dice, genial la presión de Estados Unidos con la carta a Mogherini exigiéndole, eso es correcto, a la Unión Europea que de una vez por todas imponga las sanciones al régimen y se alineen con las sanciones estadounidenses para parar la complicidad. Importantísimo lo que nos está comentando nuestra queridísima Gaby Patiño, que les invito a seguirla a ella a través de Radio Chévere en Instagram y también a través de su cuenta, si mal no recuerdo, Gaby _Patino, excelente periodista venezolana que está triunfando desde Chile. A ver, bueno, algunos analistas, con quienes por cierto no estoy de acuerdo, entre ellos el politólogo Sergio Tell, dice que la suspensión del diálogo debilita a Maduro y a Guaidó y le da fuerza a los radicales. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo solamente les traigo a ustedes elementos para poder analizar. Él es politólogo. Él dice que la decisión, y en esto pudiera estar o no de acuerdo usted, dice que la decisión del chavismo de levantarse denota que hay incapacidad de mantener la disciplina en tanto a las negociaciones. Yo le diría a este señor, Sergio Tell, ¿de qué disciplina estamos hablando? Si esta gente está clarita en lo que quiere. Esta gente no quiere negociar. Esta gente lo único que quiere es procurar no solo ganar tiempo, sino desbaratar, destruir cualquier apoyo que signifique del popular, por supuesto, interno e internacional, que signifique un riesgo para el régimen. Así de sencillo. Sigo adelante. En la Asamblea Nacional Constituyente realmente es donde está el poder efectivo, el poder político. De hecho, Maduro entregó la acción política a este órgano el día de ayer, en esa llamada hecha a Diosdado Cabello. De hecho, el propio Maduro, ya se los había comentado, amenaza con una contraofensiva hacia apátridas que aplauden las sanciones de Estados Unidos. Jorge Rodríguez, como les comentaba, fue el que informó que por orden de Maduro la delegación no asistiría a Barbados, mientras que ya lo conocen, el Tribunal Supremo de Justicia amenazó con castigar con severidad. Esto es lo que está pasando en Venezuela al día de hoy. Por ejemplo, notas que quiero retratar rápidamente para incorporar el comentario de ustedes. El gobierno de Noruega aseguró que las gestiones sobre Venezuela continúan mientras lo deseen las partes. Mientras tanto, la hiperinflación en Venezuela, en lo que va de año, el índice llegó a 1.579,2%. Incautaron en Curazao también una embarcación venezolana con más de 800 kilos de cocaína. Por su parte, China aprovecha la debacle de Venezuela para quedarse también con parte de la decadente industria petrolera. Y también Human Rights Watch denunció que hay una guerra en la frontera entre Venezuela y Colombia. Yo lo ampliaría, no solamente hablar de Venezuela y de Colombia, sino hablar, por ejemplo, de los grupos terroristas que hoy día hacen vida en el país. La oposición venezolana, por su parte, aseguró que Nicolás Maduro suspendió el diálogo por temor al cambio político. No estoy tan seguro, pero bueno, pudiera ser un elemento. El régimen de Nicolás Maduro se retiró del diálogo con la oposición en Barbados, que ustedes también lo conocen, y pues bueno, en realidad entender este laberinto en el que nos enfrentamos, pero que también ha entrado el régimen del Estado criminal al día de hoy. Por ahí Elimar dice, sí me encanta el programa de Gaby, también el tuyo, muchísimas gracias. Por ahí Cele nos dice, y la mamá de Chávez, toda la familia tiene patrimonio de los venezolanos. También nos dicen, esa gente quiere todo para ellos y los venezolanos que resuelvan. También nos comentan, Vladimir, ¿y cómo queda la hija de Chávez que está en los Estados Unidos y todo lo que ella tiene es patrimonio venezolano? Bueno, a ver,
Lo que se ha dicho de los supuestos miles de millones de dólares, cosa que no me extrañaría, hasta ahora no ha sido confirmado. ¿Y qué significa no ha sido confirmado? Que al menos en Estados Unidos dudo muchísimo que tenga ella esos recursos y mucho menos tenerlos a su nombre. Eso es lo primero. Segundo, Marisabel Chávez. Perdón, se me va el nombre, no es Marisabel. Ustedes me lo van a recordar ahora. María Gabriela Chávez. Está en Estados Unidos bajo una visa, digamos, de alguna manera, de diplomática autorizada por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Estados Unidos no está en la potestad para poderle revocar esa visa y la estadía en Estados Unidos. Sin embargo, y lo que sí ha hecho es revocar su capacidad para movilizarse, si mal no recuerdo, a más de 20 millas a la redonda de la ONU. Es decir, ella está en su pequeña cárcel. La diferencia está en que nuestros presos políticos están muriendo torturados en el SEBIN y en el DGCIM. Ella tiene la oportunidad de pasearse por el Times Square, por el Central Park, para pasear también y para hacer ejercicio o comer a las orillas del Hudson. Esa es la realidad de lo que está pasando hoy día de cara a María Gabriela Chávez. ¿Qué es lo que esperáramos nosotros? Que la ONU le revocara esta credencial. Sin embargo, sabemos que eso no va a ocurrir. Por ahí nos dicen también, totalmente de acuerdo, aquí tenemos un problema de valores, debemos trabajar en educación y formación desde los hogares. Franklin también dice, pienso que Guaidó, Marcorina y Leopoldo son los que pudieran seguir. Gaby dice, genial la presión de Estados Unidos. Bueno, esto ya creo que lo había comentado. También nos comenta Cristina, dice, y a María Gabriela Chávez, Estados Unidos no le hace nada con todo el dinero venezolano que tiene en sus cuentas y no se lo ganó vendiendo Avon. Por ahí Lergisn dice, cuando se les caiga la careta al régimen de Maduro, absurdo de Maduro, que se agarren los pantalones. Bueno, les había comentado que el programa iba a ser corto. A ver, incorporo por acá mi queridísima Arsenia Prieto. Dice, ya se nota que el gobierno ilegal ya está ahogado y Guaidó nada que hace frente a lo que tiene que hacer. Carlos Márquez dice, ¿y Estados Unidos seguirá comprando petróleo a Venezuela? No, hace 10 semanas Estados Unidos ya no compra petróleo a Venezuela, eso hay que destacarlo. Comenzando con que no solo que hace 10 semanas, sino que este 5 de agosto, es decir, el lunes pasado, cuando se emitió el bloqueo total, las dos primeras empresas en la lista de bloqueo son PDVSA y el Banco Central de Venezuela. Así que créame, Estados Unidos, el que siga con ese discurso o no lo sabe, o pues está haciéndole un juego al régimen de Maduro. Estados Unidos ya no está comprando ni comercializando crudo en Venezuela, ni siquiera enviando gasolina a Venezuela. Carmen Julia Córdoba dice, queremos salir de este gobierno hambrador y delincuente. Oismeiro y Villasmil dice, la Unión Europea debe seguir la misma línea. Xiomara también dice, ellos sí tienen derecho mientras el pueblo se muere de hambre. Osmeiro también dice, la Unión Europea debe seguir las mismas sanciones de estados líneas de USA, incluso que Suiza. Francisco Javier Useche también nos envía saludos. Marlene Oviedo dice, ¿qué te pareció el huevazo que le pegaron a la Kirchner? Bueno, era de esperarse también. Sin embargo, la campaña presidencial de cara a las elecciones en Argentina programadas para este próximo 27 de octubre aún pues están allí codo a codo. Alberto Fernández, que es el candidato kirchnerista a la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner iría en la fórmula como vicepresidenta, y por el otro lado, ustedes lo conocen bien, Mauricio Macri. Mi queridísima Roy, que apareció por ahí, dice, supuestamente María Gabriela no está en los Estados Unidos. No lo sé, pero no, la verdad, no hay ningún riesgo para ella estando acá mientras que tenga las credenciales de la ONU. Bueno, pues nada, nos toca despedirnos el día de hoy de América es Noticia. Hoy les comenté que el programa iba a ser mucho más corto, pero bueno, quiero agradecerles el haberme acompañado. Nos toca ahora sí tomar un breve descanso hasta el próximo lunes, ya cada vez más cerca de nuestro 4º aniversario en América es Noticia. Por ahí, antes de irme, mi queridísima Gaby Patiño dice, la Bachelet, o ya Bachelet, salió llorando por el bloqueo. Sí, lo comenté al principio del programa. Al régimen, al igual que lo que ha hecho las sanciones individuales de cada uno de ellos, pese a que elaboró el informe, lo dijo desde Ginebra. Marisabel y Rosinés viven con los privilegios de la familia presidencial y seguridad casa militar. Bueno, Rosinés, por ejemplo, vive en París, nada más y nada menos que en París. Pero bueno, sí, hoy les dije que iba a ser bastante corto, les pido disculpas. ¿Unos qué será? Bueno, unos 40 minutos de programa con todos ustedes. Les quiero dar las gracias, que Dios me los bendiga. Aquellos que aún están en Facebook, compartan el programa, porque este programa queda grabado de manera indefinida
definida. Los que están en Instagram también lo pueden hacer porque tenemos 24 horas aún con el programa grabado, y los que quieran ver el material que nosotros publicamos lo pueden hacer visitando mi página web vladimirkislinger.com, o también entrando a mi canal de YouTube, colocan también Vladimir Kislinger o colocan América es Noticia. Por lo pronto, les damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta el próximo lunes.